del versículo 1 al versículo 14, Efesios 5, del 1 al 14, y titulamos nuestro tema en este momento, Sed imitadores de Dios, o imitadores de Dios. Va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una de las características de los niños es imitar. Nosotros continuamente vemos a los infantes a nuestro alrededor. Yo quiero ser la princesa, y yo voy a ser el príncipe. Yo quiero ser Peter Pan, yo quiero ser Batman, yo quiero ser Hulk, yo quiero ser Superman. Y los niños, cuando ponemos atención al mundo en el que ellos viven, es un mundo fantasioso, es un mundo irreal. Pero algo a la naturaleza humana la hace adentrarse o querernos salir de la realidad y transportarnos en ese mundo de la fantasía. ¿Qué cosa nos revela este hecho tan relevante de que los infantes traten continuamente de no ser ellos, sino de ser otras personas? La principal característica de ellos, repito, es que se quieren identificar con seres que no existen, con seres imaginarios, con seres caricaturescos o seres fantasiosos. ¿Saben ustedes de dónde viene esta realidad? De que el ser humano, de acuerdo a la Biblia, desde que nuestros primeros padres en el huerto del Edén se rebelaron contra Dios, nos heredaron o hemos nosotros recibido desde el huerto del Edén la pérdida de nuestra identidad. El ser humano nació sin identidad. Y esta identidad perdida desde el pecado es la que nos hace vivir en un mundo irreal. Y entonces los niños pasan ya a los 12, 13 años de edad a la preadolescencia y comienzan a soñar y comienzan a prepararse para hacer dinero, para ser famosos, para tener un título universitario, para poder destacar y sobresalir. O sea, comenzamos a tratar de adentrarnos con el mundo que nos rodea, tratando otra vez de creer que estas metas, el dinero, un título, la popularidad, la fama, van a ser algo que nos van a dar satisfacción y realización. Sin embargo, después de que ya tienes tu título, como lo dijimos una vez, en México nada más, el 60% de las personas con un título profesional se dedican al comercio. Otras personas en otros países como Estados Unidos, donde sí se reconocen los títulos académicos, pueden alcanzar buenos
buenas posiciones y buenas ocupaciones en diferentes áreas de trabajo. Pero casi siempre en Europa, en América, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que aún las personas con un buen título profesional y que han alcanzado una buena posición y han alcanzado a realizar esos sueños que tenían en la adolescencia, cuando realizan sus sueños, vuelvan a encontrarse que siguen insatisfechos, que siguen vacíos. Y este es el caso, ¿verdad?, de nuestra hermana Yuri, que fue una mujer que vivió en la farándula y arrastró la cobija, como decimos vulgarmente, etcétera, etcétera, y estaba al punto de suicidarse cuando alguien le habló de Jesucristo, se convirtió a Jesucristo y ahora ella cuenta su vida y regresa a su pasado compartiendo que era la mujer más infeliz del mundo, con hombres, con mujeres, con alcohol, con diversiones, con dinero, con fama, con todo lo que se desea. Sin embargo, estaba a punto de suicidarse. Y no solamente ella, ¿verdad? Elvis Presley, Michael Jackson, llámese el príncipe Juan Carlos de Asturias, llámese la reina de Inglaterra, llámese el político, el gobernante, el presidente, cualquier persona que haya alcanzado el éxito o la fama, entre comillas, humanamente, allá arriba descubre su vaciedad, descubre su insatisfacción, porque no fuimos creados para alcanzar ninguna posición ni llegar a ninguna montaña sin Dios. Sin Dios. Entonces nos damos cuenta que queremos siempre, yo quiero ser como Madonna, los jóvenes quieren caminar como John Travolta, quieren peinarse como Elvis Presley, quieren bailar como Michael Jackson, siempre estamos buscando ser otras personas que nosotros no somos. Vuelvo a repetir, por la pérdida de la identidad. Los hombres tratan a las mujeres como machos, como hijos de Zapata, nietos de Zapata, y las tratan con una agresividad porque el varón ha perdido su identidad. El varón no sabe que el ejercer el liderazgo en el hogar no es a través de la fuerza, ni a través de la manipulación, ni la coerción, ni las amenazas. Un gobernante, llegas tú a México también, por ejemplo, y ve la cara de los políticos y todos están así. Todos, ¿verdad? Ves a la policía y así, a los guardaespaldas, así. Vas a Estados Unidos y los políticos siempre están, hola, aleluya. Y la policía igual, tú ves un policía en Estados Unidos y no crees que es un policía porque no tienen cara de matones. ¿De dónde viene por qué creemos nosotros que en México, por una cara así, o por estar así serios, ¿verdad?, ya nos hace imponer algo de personalidad? Vuelvo a repetir, de la pérdida de la identidad. ¿Por qué es más relevante en Latinoamérica que en Estados Unidos? Porque pues allá la mayoría son anglosajones y aquí venimos casi siempre, ¿verdad?, de un pueblo oprimido que fueron los indígenas, los aztecas, chichimecas, llegaron los españoles, nos aplastaron y hemos crecido, ¿verdad?, con muchos traumas, con muchos complejos y creyendo que siempre poner una cara así o llegar a la casa así te vas a imponer a tus hijos, te vas a imponer a tu esposa y es solamente la pérdida de tu identidad. Cuando venimos a Jesucristo, lo primero que Dios quiere restaurar en nuestra vida es nuestra identidad. Dice Efesios, sed imitadores de Dios. No de John Travolta, no del político, no de la cantante, no del bailarín, de ninguna otra persona. Cuando venimos a Cristo, quitemos los ojos de Superman, de los héroes fantasiosos que éramos cuando éramos niños, de las caricaturas, de las telenovelas, quiero ser como Viviana, como Colorina, quiero ser como esta, etcétera, etcétera, quiero ser como Yuri, yo quisiera tener esa fama, quisiera tener como ese hermano, quisiera tener como esa persona. Quitemos totalmente los ojos de cualquier ser humano. Y es interesante que la palabra imitadores en el griego es mimetes, de donde viene la palabra mimo o mímica. Dios quiere ahora ponernos un modelo, el único modelo que vale la pena seguir, que se llama Jesucristo. Y cuando nosotros verdaderamente querramos normar nuestra conducta y verdaderamente saber cómo debemos normar nuestra conducta, cómo debemos de vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos de manifestarnos tanto en la política como en la tienda, como en el metro, como en la iglesia, como en el baño,
como a la hora de votar, como cuando estás en el cine, dice la Biblia, imítenme a mí, dice el Señor. Dice a continuación, en el versículo 2, que nosotros debemos ser imitadores de Dios y entonces andar en amor. O sea, Dios es amor, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios es amor. Y si Dios es amor, 1 Juan 4:8, debemos andar en amor si queremos imitar a Dios. Dios es luz. 1 Juan 1:5, si queremos imitar a Dios, andemos en luz. Dios es verdad. 1 Juan 5:6, si queremos imitar a Dios, debemos andar en la verdad. Entonces tenemos delante de nosotros dos desafíos a continuación: andar en el amor y andar en la luz. Y cuando nosotros andamos en el camino del amor, andamos en el camino de la luz, porque son sinónimos, ya que salirnos del amor o salirnos de la luz es entrar en la senda de las tinieblas. Veamos a continuación que dice en el versículo 3 que hay 6 pecados, versículo 3 y 4, hay 6 pecados principales que nos sacan inmediatamente del camino del amor. 6 pecados donde comenzamos a imitar ya no a Dios, sino a Satanás y al mundo. El primero es la fornicación. Esta palabra fornicación es porneia en el griego, de ahí obtenemos la palabra pornografía. Y la palabra fornicación o porneia implica todos los pecados sexuales ilícitos. Te los voy a nombrar. Número 1, tener relaciones antes de casarse, es fornicar. Ya casados, tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu esposa o tu esposo. Número 3, tener relaciones hombres con hombres, es fornicación. Número 4, tener relación mujeres con mujeres, esto es fornicación también. Y número 5, tener relaciones con animales, esto también es fornicación. Estas son las 5 áreas en las que Dios prohíbe el uso del sexo. Y si tú usas el sexo en cualquiera de estas 5 áreas, estás caminando en un camino que no es el camino de Dios, aun cuando te llames cristiano, aun cuando tomes la cena del Señor, aun cuando te hayas bautizado y te hayan remojado, y aun cuando hayas levantado tus manos en esta mañana para adorar a Dios. Tú vives en pecado delante de Dios y no estás caminando en el amor. El segundo pecado es la inmundicia. Esta palabra acatarsia en el griego significa toda suciedad de ojos. Esto es lo que se conoce como voyerismo. Personas que están continuamente buscando a quien mirar sexualmente. Personas que se esconden detrás de la cerradura y ven cuando alguien se está bañando. Personas que buscan en el internet alguna página con pornografía. Personas que rentan videos o DVDs o DSVD o lo que sea con retratos que incitan las pasiones sexuales. Esto es inmundicia. Esta suciedad que enferma tu mente y tu corazón hace que te salgas del camino del amor, del camino de la verdad. ¿Por qué el camino del amor está asociado con los pecados sexuales? Porque siempre que una persona es sucia en su mente sexualmente, le va a hacer daño al prójimo. Le vas a hacer daño hasta a tus propios. Tenemos casos de padres que han violado a sus hijas. Padrastros que han violado a sus hijos. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta pasión en la que se convierten en animales y ni siquiera reconocen el afecto natural que es con un hijo? Del voyerismo, de la inmundicia, de la suciedad sexual en la que ellos viven. Cuando a Ted Bundy, un hombre que mató a más de 18 mujeres en Florida, lo entrevistaron antes de que le administraran la pena capital a través de una inyección letal, lo entrevistó un psicólogo cristiano llamado el doctor James Dobson. Y le preguntó a James Dobson antes de morir a Bundy,
Dime qué fue lo que más lamentas en este momento en el que te vas a enfrentar a la muerte, o qué es lo que tú no volverías a hacer jamás si se te brindara la oportunidad de volver a nacer y de volver a vivir. Y él contestó, no haber sido un adicto a la pornografía. Detrás de todos los asesinos sexuales, detrás de todas las violaciones, detrás de todos los abusos que existen sexualmente, existe la inmundicia. Por eso Dios dice que tú no puedes tener esta mente y andar en amor. El tercero es la avaricia. Esta palabra pleonexia en el griego significa querer tener más. Miren ustedes en Primera de Timoteo, capítulo 6, de qué forma el apóstol Pablo explica más claramente el pecado de la avaricia y por qué es tan grave que lo menciona fuera del camino del amor también. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, 1 Timoteo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjate lo que nos dice la Biblia. Es bien importante estar contentos con o sin dinero. Y el hecho de poder estar contentos sin dinero o con dinero es un arte que se tiene que aprender para vivir. El apóstol Pablo lo escribió en Filipenses 4, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. ¿Cuál es el secreto de Pablo o el secreto bíblico para que sin dinero o con dinero podamos vivir contentos? Lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué necesitamos cuando no tenemos dinero? Fortaleza de Dios. ¿Para qué necesitamos la fortaleza de Dios? Para poder estar contentos y vivir con totopitos y frijolitos refritos. ¿Qué es lo que me hace no estar contento? Ay, desanimado, estoy frustrado, yo podía vivir mejor, puedo tener una cosa así, y comienzas a hundirte, a debilitarte, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero fíjate, aún teniendo dinero, se necesita aprender también. Porque si tú tienes dinero y cuando tienes dinero no lo usas de una forma correcta y bíblica para la gloria de Dios, pasa lo mismo que cuando vives sin dinero, no estás contento. Yo conozco, no se imaginan, cuántos ricos conocemos, que son las personas, no te gustaría pasar un fin de semana ni irte de vacaciones con ellos. Qué infelices, qué vacíos, siempre con una cara hacia el suelo, frustrados. El otro día, hace como 2 meses, entrevistaron al hombre más rico de México. Se llama Carlos Slim. Una muchacha periodista le dijo, señor Slim, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tiene usted siempre una cara tan triste? Y él contestó, porque soy la persona más vacía del mundo. Independientemente, dijo, que perdí a mi esposa hace algunos años, él es viudo, no soy una persona que no tiene propósito en la vida. Pero señor Slim, usted es dueño de Telmex, Palacio de Hierro, las panaderías El Globo, Sears Roebuck, Telmex, y todas las cadenas que hay de teléfonos en México, etcétera, etcétera, accionista de Televisa. Cualquiera podría tener una cara más feliz, y él contestó, es que el dinero nunca lo es todo. Desde que yo vi esta entrevista, ayúdenme también ustedes, estoy orando por él. Puso en mi corazón Dios orar por su salvación y algún día tener la oportunidad de presentarle a Jesucristo. Pero cuando tú tienes dinero y no tienes la satisfacción de estar en el Señor, vuelvo a repetir, eres la persona más triste, más vacía y más miserable, porque es una mentira creer que el dinero hace feliz a una persona. Los ricos serían los más felices y es todo lo contrario. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una persona nace en el mundo y tuvo la oportunidad o de recibir una herencia o de hacer dinero. Ese dinero, dice en Eclesiastés, lo pierde en malas cosas, en malas inversiones,
y aún cree que se lo deja a sus hijos, y a mis hijos les voy a dejar lo que yo nunca tuve, les voy a dejar el palacio que yo nunca tuve, el Ferrari que yo nunca tuve, la casa que yo nunca tuve, y dejarles a tus hijos una herencia es la peor maldición que les puedas dejar. Porque si tus hijos a quienes les estás dejando una herencia, una casa, un dinero o un terreno, no tienen a Jesucristo, nunca podrán administrar, se convertirá en la peor maldición para sus vidas. La herencia más grande que les podamos dejar a nuestros hijos es a Jesucristo. Porque ya sea que nos muramos y les dejemos un solo petate donde se acuesten, o les dejes el castillo de Chapultepec, si no tienen a Jesucristo, no van a poder enfrentar la vida. Pero si les dejas un petate y tienen a Cristo, tendrán contentamiento, se superarán, vivirán con la fuerza de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la fuerza para vivir. Dice la Biblia, el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Escucha, el amor al dinero, no es el dinero, sino amar, tener más. Los que quieren enriquecerse caen en una tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, escucha, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cristianos que han conocido a Cristo, que deberían ser imitadores de Dios, que deberían de vivir en pureza sexual por la avaricia, por querer retener más de lo que es debido. ¿Dónde se nota una persona avara? En los diezmos. ¿Ustedes creen que Dios necesita nuestro dinero? Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata. El universo entero pertenece a Él. ¿Cuál es el principio de la sabiduría de Dios detrás cuando nos dice, dame una porción de lo que tú tienes? Para que cuando yo saque mi cartera, en el momento de sacar mi cartera representa esto, mi cartera representa el sudor de mi frente, mi cartera representa mi corazón, porque donde está mi tesoro está mi corazón, y cuando yo le hago, y que digan que les fue bien, y comienzo con esta actitud de dar, ¿verdad? Pues hay los 20 pesos, hay los 10 pesos, como las limosnas que estábamos acostumbrados a dar cuando venimos de la religión popular de donde Dios nos sacó, porque ahí dábamos limosnas. Comenzamos nosotros a dar cuenta que entonces no, esto se me queda para mí y esto para allá. Y cuando yo comienzo a retener más en mi cartera, Dios me está viendo. Dios me está viendo. Y me está diciendo, ahí el diezmo no es eso, ni es lo del cheque que tú recibiste. Y cuando yo comienzo a darle a Dios lo que Él me da, comienzo a sacar, a arrancar de mi vida algo que por naturaleza nos es inherente, que es la avaricia. Los seres humanos por naturaleza somos avaros y codiciosos. Y tú no puedes caminar en amor ni caminar con Dios con ese corazón. El misionero que me guió a mí a Cristo, recuerdo siempre sus primeras palabras: Armando, un cristiano generoso es un cristiano con salud espiritual. ¿Quieres saber realmente quién es un cristiano que está creciendo? Es un cristiano que no le duele el codo, no es de Monterrey. Dice en Efesios 5:4, el cuarto pecado, palabras deshonestas. Y estas palabras deshonestas significa groserías. Es la palabra ais crotes en el griego, que son palabras obscenas, que son palabras que tienen suciedad, que dañan o que contaminan los oídos. Actualmente ya casi no podemos ir a ningún lugar, en el camión, en el metro, en una alberca, en un hotel, donde oigas palabras y groserías. Yo siempre que voy con mi familia y con mis hijos, en cualquier lado donde estoy, una oficina, si alguien se atreve, oye, por favor, te lo suplico, aquí hay niños. Se está perdiendo el respeto total de las vulgaridades y de las groserías que se dicen, porque en la televisión es algo normal ya.
Ya en los noticieros de la mañana de televisión, en las telenovelas, ya se están diciendo groserías y escritas ya en los periódicos, cosa que hace 10 o 15 años jamás lo podrías ver. Está relajándose y relajándose y relajándose las normas morales. Si tú eres una persona de Veracruz, allá de 5 palabras, 6 dicen groserías, pues cambia, ¿verdad?, de Veracruz y hazte oaxaqueño como yo. No, no es cierto. Hermanos en Cristo, no podemos vivir con groserías. Las groserías, ¿qué fin tienen? Son palabras que lastiman los oídos de las personas. Tú no puedes caminar en amor y decirle groserías a tus hijos, o decir groserías en la calle, o decir groserías cuando sales, o que si alguien te atraviese y recordarle el 10 de mayo. Tú tienes que comenzar, cada vez que lo haces y se te salen, eso implica que estás creciendo en Cristo y que cada día son menos, pedirle perdón a Dios. Padre, yo no quiero decir eso. Mira, no quiero mentirte. Solo el Espíritu Santo tiene y me está viendo. Yo por lo menos como 10 años que no he dicho una grosería. No me estoy jactando de nada, simplemente ya es algo que he podido hacer morir en mí, y yo era bien grosero. Y casi hablaba puras groserías también. Pero es algo que lo vas quitando y ya no lo dices. Y aunque la tienes aquí y la quieres decir, ya no te sale por la boca, porque la controlas y es lo que se llama dominio propio. Pero Dios no quiere que seamos groseros. Después tenemos en quinto lugar necedades. Y esta palabra es importante porque es la misma palabra que se usa en Mateo 5:22, cuando Jesús dijo: cualquiera que le diga fatuo a su prójimo será culpable del infierno de fuego. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, esa palabra fatuo, apúntala, es la palabra moros. Y es la misma palabra que aquí se traduce necedades. ¿Por qué Jesús llegó aparentemente a una exageración tan grande? El que le diga fatuo a alguien es culpable del infierno de fuego, como si hubiera matado, como si hubiera secuestrado, como si hubiera violado, porque la palabra necedad o moros o morología significa palabras de burla del corazón y del carácter de otra persona. ¿Qué son las necedades? Burlarme del carácter y del corazón de otra persona. ¿Se imaginan a Cristo con sus discípulos diciéndole a Santiago: ¿ya viste la cara de chayote que tiene Pedro? ¿Se imaginan ustedes? ¿O ya se fijaron que Santiago tiene cara de caimán? Y todos los discípulos, ¿verdad? Hay muchas veces que esto lo hacemos con broma, pero cuando nosotros, y ya viste esa gordita, ¿verdad? Y ya viste la cara que tiene esa persona, y cuando tú comienzas a vivir en la vida, diciéndole a otra persona algo de una tercera persona en son de burla, ¿ya viste cómo camina como pato? ¿Ya viste cómo el vestido que trae que parece china poblana? ¿Ya viste cómo baila que parece pirinola? Estas palabras en las que atacamos la reputación de terceras personas nos sacan del camino del amor. Y en sexto lugar, las truanerías. Esta palabra eutrapelia significa chistes obscenos. Chistes obscenos. Hay chistes colorados que más o menos son medio coloradones, ¿verdad? Pero hay chistes obscenos, o sea, hay chistes degradantes, chistes demasiado vulgares, groseros, que no deben existir en las conversaciones de los hijos de Dios. Esto sugiere cualquier plática, una persona que está platicando y de repente cambia rápidamente de su conversación con maldad, con chistes obscenos, con groserías, con calumnias, con afán siempre de lastimar a otras personas. Acuérdense que el amor al prójimo es lo que verdaderamente Dios ama en nosotros. Ahora, dice el versículo 5, para terminar esta sección, una advertencia muy seria. Porque sabéis esto. O sea, los efesios, cuando recibieron esta carta, ya estaban conscientes de lo que Pablo a continuación les va a decir.
que ningún fornicario, o sea, si tú te mueres, hermano, hermana, amigo que me escuchas, si tú te mueres y vives en fornicación, haz de cuenta que Cristo viene mañana y las últimas 3 semanas de tu vida te acostaste con tu novio, o las últimas 3 semanas vivías en la pornografía, o en el último mes de tu vida tuviste relaciones con hombres o con mujeres, y Cristo viene, tú no entras al cielo. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Esto es muy importante porque aquí se nos está revelando que estos pecados de la fornicación, de la inmundicia y la avaricia, siempre acaban en la idolatría. ¿Quién es una persona fornicaria? Una persona que ha hecho del sexo un dios. Y hacer del sexo un dios, cuando no es un dios, el sexo es algo que Dios nos dio para que nosotros lo usáramos y no para que el sexo nos usara a nosotros. No tener un control del sexo y las pasiones sexuales es tener un ídolo al que te estás inclinando y lo estás adorando y lo estás sirviendo, y él te tiene aquí apergolado del cuello. Es tu Dios. La inmundicia es un dios también, ¿verdad? Porque hay personas, vuelvo a repetir, que no pueden ver a una mujer sin comérsela de los calcetines al pelo con los ojos. No pueden pasar por la calle y ver, el otro día sacaron en la televisión un hombre degradado que filmaba, ¿verdad?, cómo se movían las mujeres y que violó a quien. Ahí está. ¿Qué fue lo que lo llevó a violar y a matar a tantas muchachitas? El afán que él tenía del voyerismo, de su inmundicia, de su suciedad, que llegó hasta filmar a todas las mujeres caminando por la calle. ¿Así vas a acabar tú? Así vas a llegar tú, y aún mucho más profundo, si no entiendes que Dios quiere que te santifiques. Y que el poder para poder dejar eso no lo tienes tú, pero Dios te lo puede dar si tú te vuelves a Dios con todo tu corazón en este momento en que tú le estás escuchando. Dice la Biblia, no erréis, ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. La avaricia es idolatría, porque guardar el dinero es hacer un dios del dinero. Todas las personas avaras tienen el dinero como un ídolo, y Dios ve que cualquier afecto que le robe a él, el afecto de nuestro corazón, es un ídolo. ¿Cuál es la única forma de no tener un ídolo? Ahí está mi dinero, ahí está mi dinero, ahí está mi dinero. Dios ve que eres generoso y Dios comienza a proveerte milagrosamente en tu vida. Ustedes han oído hablar del presidente de Colgate-Palmolive en el mundo. Es un hombre que al convertirse ganaba $500,000 o $600,000 al año, cuando se convirtió a los 28 años. Le comenzó a dar a Dios el 50% de sus entradas, $300,000 al mes. Y cuando pasaron 5 años le estaba dando el 85% de sus ganancias a Dios. Y se convirtió en la compañía más fuerte que existe de pastas de dientes y de jabones del mundo entero. Y la raíz es que el hombre que la fundó honró a Dios con sus bienes y Dios le prosperó al 100%. Todas las personas que han vivido de esta manera, Dios los prospera. Y luego tú ves ahí, el hermano ya se compró un carro nuevo, envidioso. ¿Por qué? Porque por tu avaricia tú a lo mejor no has tenido eso. El hermano ya viste el vestido que trae la hermana y comienzas a hablarle a otra persona de esa hermana y ya viste, y este cuchicheo, este chisme, es truanería, es una necedad. Dios condena eso porque te sales del amor. Y casi siempre las personas envidiosas son las personas más avaras que hay. Les da envidia que alguien prospere, porque ellos no pueden prosperar, y la raíz de tu falta de prosperidad puede ser tu avaricia. Tu avaricia. Dice el versículo 6 que es muy fácil en el mundo que vivimos ser engañados. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, o sea, por vivir en pecados sexuales, por ser avaros, por hablar palabras deshonestas, chistes groseros, por ser tan vulgares con la boca, viene la ira de Dios.
viene la ira de Dios. ¿Y saben algo? Dice Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y un error gravísimo es asociar este pasaje con los incrédulos. Ahí está hablando que si un cristiano cae en las manos de Dios, Dios no lo va a matar, no lo va a mandar al infierno, pero no te imaginas qué pesada es la mano de Dios cuando Dios nos disciplina. Cuando Dios dice, basta, Pepito, te voy a dar, no te imaginas cómo te va a ir, cómo nos va a ir. La ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Comparémoslo después de Efesios, sigue Filipenses y después Colosenses. Y otra vez en Colosenses 3 se vuelve a mencionar los mismos pecados asociados con la ira de Dios. Dice Colosenses 3, 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, ¿cuál es la solución para la fornicación, pecados sexuales, inmundicia? ¿Cuál es la solución? ¿Perdón? ¿Cómo podemos hacerlos morir? ¿Cómo podemos matar? ¿Cómo podemos matar estos deseos de entre nosotros? Solo hay una forma, por inanición, no dándoles de comer. Escúchame con atención. No dándole de comer, no viendo. No viendo. Me niego a ver esa mujer, me niego a ver ese programa, me niego a ver eso. Cada vez que tú dices no, la carne dentro de ti se debilita, porque ya no le echa chuletas de puerco, ni carne, ni milanesas, ni costillas, ni barbacoa, ni nada que le haga fuerte a la carne. Y entonces, el momento en que la carne comienza a debilitarse, automáticamente el espíritu, inmediatamente y en proporción, el espíritu comienza a fortalecerse. Y cuando un hombre o una mujer enfrentan una tentación de repente en la que él pudo haber caído en adulterio o ella también, no te enfrentas y tienes la capacidad de huir porque sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. A los piadosos. Dios ve quién es el piadoso, la persona que está luchando contra la carne y diciéndole no al pecado y sí a Dios. Y es una lucha, es una guerra, pero Dios ve nuestra guerra, Dios ve nuestro corazón y Dios ve la intención de que queremos ser santos. Y cuando se presente una oportunidad en la que podíamos caer, Dios nos da la puerta para escapar porque luchamos los días anteriores contra ese pecado. De otra manera, no me digas, pues caímos de repente en la fornicación, caímos de repente y se embarazó, algo le pasó en su pasita que le comenzó a crecer. Caímos de repente en el adulterio. Nadie cae de repente en el pecado, nadie. Todos preparan semanas antes. Psicológicamente te preparas para que cuando esté la oportunidad, tú estés preparado emocional, sentimental, física y espiritualmente para caer en el pecado. Sales con tu novia y tienen 2 semanas cariciándose y besitos y metiéndose la mano por donde no deben de metérsela y caricias demasiado cercanas hasta que llegan a Chapultepec, las 8 de la noche, convertible, Ray-Conniff, la luz de la luna y zacatás. Nada de que caímos de repente, ya tenían ustedes varias semanas, varios meses, provocándose el uno al otro, tentando a Dios, creyendo que la carne es fuerte y la carne es débil. La carne es bien débil. Tú lo sabes, yo lo sé. No nos engañemos. Hagan morir lo terrenal en ustedes. O sea, hay que matar no dándole de comer a la carne. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, vean otra vez, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Regresamos a Efesios. Y dice el versículo 6 entonces de Efesios 5, que es muy fácil ser engañados porque vivimos un mundo que nos presiona. Y por eso la advertencia, nadie venga a tu oído a decirte, vámonos, mira, Pepe no es tan malo, vámonos en el Volkswagen, nos vamos a ir a Tequesquitengo y vamos a ver puras películas de Bambi y Blancanieves.
Mira, vámonos, no hay ningún problema, mira, ahí no seas fresa, no seas religiosa, no seas monja. Nadie, no te dejes engañar con palabras huecas. Una de las razones por las cuales los cristianos caen en pecado es por malas amistades. Basta que tengas una amiga que no tenga normas morales elevadas en su vida. Un amigo que tenga un concepto bajo del pecado y de la moral, para que tú sigas saliendo con él y él te va a contaminar, tarde o temprano. Te va a convencer. Te vas a comenzar a asociar con él, y dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está bien salir con un incrédulo, con la secretaria, y con tu amiga, tomarte un café y hasta ahí, pero de eso a que un filisteo o un incrédulo sea tu amigo íntimo, que salgas con él, que te vayas de vacaciones con él, peor todavía, cuando sabes que no es cristiano, cuidado, vas a ser engañado con palabras vanas y viene sobre ti la ira de Dios. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, o sea, no participes, no tengas comunión, que si te quieren contar chistes groseros, ¿verdad? Hacer una cosa, cállate la boca, o si son varias personas, salte de ese lugar y no estés ahí oyendo lo que están platicando. Yo hace mucho tiempo tenía un problema en la familia de nosotros, porque tenía un familiar cercano a nosotros que llegaba con su esposa, con la familia de ella, y la familia de ella casi todos eran paganos y comenzaban a contar chistes y a sacar la copa y jajajaja, y ella le decía, mi amor, vámonos, no, tenemos que aquí compartir con la familia. Todos vinieron a pedir consejería con nosotros y yo le dije a él, varón, tú no puedes permitir que a tu esposa, ni siquiera a su propia familia, la contamine con el vocabulario que tienen. La próxima vez ve con ellos y diles, mi querida suegra, mis queridos cuñados, me perdonan, pero mi esposa y yo nos retiramos. Ay, jaja, los santos digan lo que quieran, nos retiramos. Y después por teléfono, suegra, o al dueño de la casa, no vuelvo a ir a tu casa, porque ahí en tu casa se hablan soeces, majaderías, vulgaridades, y mi esposa, yo tengo que cuidarla como un vaso frágil. Con permiso, nos vamos y nos retiramos. Esta es la posición y la forma de actuar y de andar en el amor de los hijos de Dios. Te vas a gastar en amistades, si es cierto, te vas a ganar pleito a familia, si es cierto, pero Dios no nos puso para agradar a nadie. Y tenemos que, como en tiempos de Elías, si Él es Dios, sírvele, y si no, regrésate a tus ídolos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Jesús dijo muchas veces, hasta la propia familia tendrás tú que poner espada y separarte de ellos, por causa del mundo en que vivimos. No participen con ellos. Versículo 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, escotos en el griego, tinieblas se tradujo escotos, que es la ausencia de la luz, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando tú entras a un cuarto oscuro, ¿qué es lo que haces para que se desaparezca todas las tinieblas? Lo único que tienes que hacer es prender el switch, nada más. Prendes un switch y las tinieblas desaparecen completamente. Nosotros debemos continuamente de traer el switch prendido. En el momento en que un cristiano se asocia con una persona que no es cristiana, una muchacha cristiana con un muchacho que no es cristiano, y comienza a salir con él, automáticamente el switch se baja. Porque ya estás en desobediencia, ya eres tinieblas junto con ese muchacho. Y al entrar a las tinieblas tienen esta proyección y esta tendencia. Las tinieblas tienden a cubrir y devorar aquello que están cubriendo o escondiendo. Por eso Satanás tiene que actuar en secreto, porque la luz es el enemigo de Satanás y el enemigo de todos aquellos que viven en el mundo de la oscuridad. Los satanistas se visten negro, las misas negras son en lugares negros, las cavernas, las cuevas son todo lo que sea tinieblas está asociado con los poderes de la maldad. Y nosotros ya no somos de las tinieblas. Ya somos hijos de la luz.
Dice el versículo 9 que debemos entender que la luz produce fruto. Mientras estás en la luz, hay fruto en tu vida. Las tinieblas y la oscuridad no producen fruto. Eres un cristiano sin fruto, tienes 5 años en Cristo y no hay fruto en tu vida porque has vivido en tinieblas. Vas a la iglesia, vas a los estudios, pero tu norma de vivir, tus amistades, tu conversación, tu vida sexual es tinieblas. Por eso no hay fruto en tu vida. Y el fruto de la luz es bondad, que es agatosuno en el griego, que significa amor en acción. El fruto de la luz es justicia. Eres una persona justa, le das a Dios lo que merece, a tu esposa lo que merece, a tus hijos lo que merecen, a tus empleados lo que merecen, al gobierno lo que él merece. Una persona justa es aquella que paga sus deudas, que no pide prestado y no debe, que vende su carro y no lo vende todo chocado, que lo vende con el motor desvelado y dice que está muy bien el carro. Es una persona que es honesta y es íntegra en todas sus tratos y acciones con su prójimo. Y verdad, ¿se acuerdan de la palabra verdad? La palabra más importante de todo el Nuevo Testamento. Verdad. Es aletheia en el griego. ¿Qué significa verdad? No hay ningún filósofo, ningún maestro, ningún académico en el mundo, en ningún libro que defina qué es la verdad. Y la verdad, de acuerdo a la Biblia, es la realidad, apúntalo, en contraste con la apariencia. La realidad en contraste con la apariencia. ¿Qué es la verdad? Vivir en la realidad. ¿Qué es la mentira? Vivir en un mundo de apariencias. Y como el diablo tiene el mundo bajo su control, dice la Biblia que todo el mundo es una apariencia. Y el mundo pasa, 1 Juan 2:15 al 17, el mundo pasa y sus apariencias y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive en la realidad, ya no se va con la finta. El mundo es pura apariencia, la apariencia del dinero. Los cantos de las sirenas, ¿se acuerdan ustedes de la Ilíada y la Odisea? Cuando Ulises iba pasando por una isla, había una isla con sirenas que... Y le comenzaban así hacia los marineros, y pasaban los barcos con los marineros, y era tan fuerte la atracción sexual de las que les hacían así, ¿verdad? Las sirenitas, y aquí está el mero, el agasajo, así nos hace el mundo, vente aquí, mira, aquí está, y está fuerte la tentación, y estamos bombardeados por una ola de espectáculos y de retratos y de cosas que están atacando nuestra imaginación. Por todos lados, las películas, televisión, cine, carteleras en el periférico, anuncios, todo es sexo, vino, a la dolce vita, diviértete, pásala bien, sea adúltero, comete adulterio, ten relaciones sexuales, todo es un bombardero tremendo a nuestra imaginación. Pero ¿saben cuál es el peligro? Que esas cosas, cuando entran a la imaginación, nos comienzan a robar la conciencia. Una persona que vive la realidad, un cristiano, debe ser esta persona que ve ese anuncio y ve ese anuncio, sabe, eso no es real, eso es un oasis, eso es una mentira. No es cierto que voy a ser feliz con esa mujer. Además, mi mujer, aunque tenga cuerpo de lagartija, ¿verdad? Ella la prefiero más que esa, porque esa nunca la voy a tener. Y el mundo nos presenta siempre a los mejores galanes, así todos despechugados, cuerpazos por aquí, por allá, las mujeres más preciosas, con cuerpos más preciosas, y todas las mujeres quieren ser como ellas, y todos los hombres quieren ser como esos actores, y es una mentira, es una apariencia, no es cierto. Aún ellos en su vida real son miserables. El otro día entrevistaba a un actor famosísimo aquí en México, Andrés García. Dijo, quiero confesar, yo no le puedo ser fiel a ninguna mujer a los 63 años de edad que tiene este actor. No puedo quedarme con ninguna mujer, no le puedo ser fiel a ninguna. Y ahora tiene un problema tan grave sexual que tiene que usar una bombita. Miren ustedes qué desgracia, ¿verdad? Es una desgracia. Y va a llegar a 75, 70 años de edad y vas a sufrir más aún todavía. ¿Y todo por qué? Por creer que el sexo
Y tener 20 mujeres, 50 mujeres, qué triste que a una sola no le hayas podido ser fiel. ¿Por qué? Por la ilusión de creer que muchas mujeres me hacen a mí más macho, más digno, más actor, más tipo, más guapo, más ídolo de todos los demás. Y es todo lo contrario. Cuando nos casamos, los hombres les decimos a 2.6 billones de mujeres, adiós Petrita, adiós Lupita, adiós todos. Esta ahora es mía hasta que yo me muera. Y ella también, ¿verdad? Adiós Pepe, adiós Pablo, adiós todos. Este ahora es mi hombre hasta que yo me muera. Y este compromiso entre un hombre y otra mujer es lo que Dios le llama valor. Porque se necesita valor para seguir unidos hasta que la muerte nos separe. Bueno, si ella sí quiere ir, que se vaya. Si él sí quiere ir, que se vaya. Pero tú lucha hasta el final por tu matrimonio. Hasta el final lucha. Porque no hay divorcio a menos que haya adulterio y abandono de hogar. Que te pega, ora por él. Que por allá te puede separar físicamente, pero lucha por tu matrimonio hasta el final. No seamos partícipes con ellos, porque éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor, comprobando lo que es agradable al Señor, tratando de distinguir qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Esa es la forma en la que Dios nos invita a imitarlo. Y cuando tú imitas a Dios y descubres que sí se puede imitar, imagínate nada más qué desafío, imitar a Dios. Y para poder imitarlo, nos dejó en este mundo a su Hijo Jesucristo, porque Él y el Padre uno eran. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo habla Dios? Escucha lo que Jesús dijo, era Dios hablando. ¿Quieres saber cómo actúa Dios? Examina los evangelios y ve todas las obras y las acciones que Cristo tuvo con los seres humanos a su alrededor y sabrás cómo es el carácter del Padre. Y cuando tenemos a este modelo delante de nosotros, vamos a poder decir con todo nuestro corazón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. A causa de la esperanza que nos está a todos aguardando en el cielo, por causa de la palabra que oímos del Evangelio que llegó a nosotros y ha producido fruto en nosotros y crece dentro de nosotros, para que podamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro capítulo 1. Porque haciendo estas cosas nunca quedaremos sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres quedarte en el nivel en que te encuentras espiritual? No hay ningún problema, pero Dios quiere hacerte escalar, subir más alto aún, pero se requiere obediencia. Y es inimaginable, ilimitado el camino al que Dios nos quiere llevar cuando nosotros tomamos su mano y le decimos en esta mañana, no quiero imitar a nadie más que a Jesús. Oremos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por causa del amor que Dios nos manifestó en una cruz, amándonos Él primero, Él nos pide que ahora, al llamarnos hijos amados, somos tan amados por Él, que dio su vida por nosotros. Por causa de esto, ¿qué motivación más profunda y más grande pudiera existir que el amor de Dios que nos dio en una cruz, para ahora vivir, ya no para nosotros? Qué tontería querer ser como los demás. Qué necedad querer imitar a los ídolos y a los héroes de esta vida, de la historia o del mundo, cuando el único ejemplo es Jesucristo. Gracias por traernos a la realidad, Señor, y habernos sacado del mundo fantasioso, irreal, caricaturesco, que no existe más que en la imaginación, y que el mundo trata a través de
esta campaña satánica a nuestro alrededor, de mostrarnos un mundo que no es verdad, que no existe. El diablo nos muestra oasis. Parece que es agua en el desierto, pero no es agua, es un reflejo nada más. Pero no existe la esencia ni la realidad. La única realidad se llama Jesús. Y caminando en el amor con Jesús y caminando en la luz, vivimos en la realidad y ya no en las apariencias. Porque los deseos de la carne y los deseos de los ojos y toda la vanagloria de la vida, la búsqueda de la popularidad, del éxito, de lo bonito, del poder, de controlar a los demás, de dominar a los demás, de llegar o escalar en la vida a algún punto, a la cima de la montaña, y creer que ahí vamos a encontrar satisfacción, es vivir en la irrealidad. No es cierto. Cuando lo llegues y lo logres, lo comprobarás. Jesús dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. El mundo no tiene el agua para satisfacer nuestra sed, ni nada que el mundo produce, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En esta mañana, muchos de ustedes que viven aún en la irrealidad, que no han cobrado conciencia de que el mundo no es color de rosa, ni Blancanieves, ni Cenicienta, sino que es un hueso duro de roer. El mundo es muy difícil sin Cristo y sin Dios, porque el mundo tiene el propósito de hacernos sufrir. Y Cristo nos dará el valor para sufrir, pero ahora por Él. Ven a la cruz en este momento. El Espíritu Santo te llama para que le entregues tu vida al Hijo de Dios. Le permitas que Él es la verdad, la realidad, entre a tu vida. Te quita esas vendas y estando muertos, Él te dé vida juntamente con Él en la misma cruz y en su resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para salir en esta mañana con Cristo en mi vida. Para comenzar tal vez por primera vez a vivir la realidad. En primer lugar, la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. Arrepentirse significa reconocer que estás equivocado en la forma de vivir. Que a lo que el Dios le llama pecado, tú le llamas pecado también. Arrepentirnos es ponernos de acuerdo con Dios en todo lo que Él califica pecado, llamarle pecado. Y huir de ese pecado y de esa irrealidad que nos engaña nada más, prometiéndonos satisfacción y placer, pero que después nos deja llenos de vacidad, de culpa, de miseria y de frustración. El pecado siempre nos dejará culpa. En segundo lugar, cree que Jesucristo pagó por ti en la cruz y dio su vida y su sangre por tus pecados y mis pecados. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor y mi Dios, me arrepiento de mis pecados, de mi vida. Creo en Jesucristo como el Salvador, el Mesías, que tú enviaste a pagar en mi lugar con su muerte y su sangre. Creo que a los 3 días lo levantaste de entre los muertos, conforme a las Escrituras, y creo que en este momento Jesús está vivo, enfrente de mí. A ti, Jesús, te digo en este momento: entra a mi corazón, te abro mi vida. Lléname con tu presencia, con tu verdad, con tu luz, con tu amor, y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida incondicionalmente, en tu nombre santo. Amén. Nos gustaría en esta mañana, antes de que pudiéramos salir, conocer a todos ustedes.